Buenos días, mi nombre es Ingrid Torres. Esta es mi defensa sobre los tipos de inflación. En primer lugar, tenemos inflación por costo. Se produce cuando se suben los precios de los bienes. Una de sus características es que este puede ser por el aumento de las materias primas o quizás de la mano de obra, ya que cuando el precio de los productos se elevan podrás comprar menos de lo que estás acostumbrado. Un ejemplo fue en Brasil. El índice de los precios al consumidor fue del 10,6% en el 2011, superior a la meta del 3,75% del Banco Central. Años anterior fue del 4,52%. Allí se produjo la sequía más fuerte en 100 años, que aumentó el precio de los combustibles un 49,2% y de la electricidad un 21,21%. Seguido tenemos la inflación por consumo. Esta se caracteriza por ser las leyes de oferta y demanda. Cuando la demanda de ciertos bienes supera la capacidad de una economía para producirlos o importarlos a precios elevados. Un ejemplo es en el año 1922, que fue el primer impacto en la industria petrolera. También tenemos la inflación moderada. Se caracteriza por un aumento de precios estable, lento y gradual. Las personas que viven en economías con inflación moderada suelen invertir en el país y confiar su dinero a los bancos. Un ejemplo de este es de inflación moderada. En Haití tuvo una variación de precios de 17,3% en el 2019. La inflación galopante se distingue de otros tipos de inflación porque implica aumentos entre el 30 y el 240% en un año. Estas subidas de precios tienen como referencia un índice promedio o una moneda extranjera, que son los dólares o euros. Un ejemplo es que sucede cuando los precios incrementan las tasas de 2 o 3 dígitos, de 30 o 240%, en un plazo promedio de un año, cuando se llega a establecer la inflación galopante. Surgen grandes cambios económicos. Tenemos también lo que es la inflación autoconstruida. Aparece cuando en una economía se anticipa futuros incrementos de precios para evitar aumentos bruscos. Los precios comienzan a ajustarse de forma gradual. Existen tipos de inflación según su comportamiento. Lo que es la inflación, estanflación. Es un tipo más temido. Es un periodo que no se acompaña de crecimiento económico ni aumento de los salarios, por lo que se produce un estancamiento del Producto Interior Bruto y de una pérdida de poder adquisitivo de la población. Existe también la hiperinflación. Una de las características que la establece de la hiperinflación es su duración, ya que suele desarrollarse en periodos cortos, es decir, momentos puntuales de un ciclo económico. Históricamente suele producirse en épocas de guerra de países por el gasto elevado que provoca el conflicto en crisis políticas y en graves momentos de depresión económica. Un ejemplo, en Venezuela descubrió en 1974 que su economía no era inmune a la enfermedad de precios
conocida como inflación. A partir de ese momento, la amenaza estuvo latente hasta que, al abril el año 2012, se inició una brusca escala de precios que se agudizó hasta convertirse en hiperinflación en 2017, mal que ha subsistido hasta el presente. Por último, existen también características que son generales. Por ejemplo, el exceso de la demanda producida por la cantidad de dinero en circulación, aumento del coste de producción, consecuencia del incremento de precios de materias primas y incremento de los impuestos por la precariedad económica. Aumento de la oferta monetaria. Eso fue todo. Gracias.